Mi habitación siempre ha sido mi fortaleza, el único lugar en el universo donde puedo sentirme seguro ante cualquier peligro que exista, sea real o imaginario. Mi habitación evitará que me alcance. Sin embargo, mi habitación es como mi mente, puede ser perturbada por insignificantes detalles, ruidos, sombras, obscuridad e inclusive el mismo silencio absoluto que me acompaña cada noche. Vivir en familia tiene sus ventajas, pues a pesar de las discusiones y prohibiciones, la compañía siempre es grata después de una larga y solitaria tarde. Como todos los días, llego de la escuela para entrar a mi habitación, prendo la televisión para que exista un ruido que calle el silencio de la soledad. Enseguida, prosigo a prender mi computadora. Después del aburrimiento típico de las redes sociales y cuando solo me quedo a verlas porque no tengo nada mejor que hacer, decido hacer lo que más disfruto: una lectura corta de miedo. Siempre he disfrutado el placer que se tiene al tener miedo, la sensación de inseguridad en la seguridad, el saber que algo me puede pasar, sin embargo, no pasará. Es difícil de explicar la sensación que tengo cada vez que tengo miedo a lo irracional. Comencé joven, escuchando leyendas urbanas, viendo caricaturas bizarras y obscuras. Para mí, el miedo es parte de la vida misma, el miedo a creer que algo increíble puede suceder. Los creepypastas fueron increíbles en su momento, algo original, jamás visto. Criaturas con poderes fantásticos que podrían aparecer en la puerta abierta de tu cuarto, y en cualquier momento. O asesinos que escaparon de centros psiquiátricos y que en la noche estarían dentro de tu refugio más sagrado. Sin embargo, la monotonía llegó y la originalidad se fue, seguida de convertir algo tan terrorífico en simples imágenes que más que miedo, dan pena. Criaturas que llegaron a tensionar cada músculo de tu cuerpo ahora solo son figuras populares e incomprendidas, que tienen el cariño y la admiración de miles de personas. El miedo se volvió un juego. Y es curioso que uno ya no pueda contar con su mente para perturbar su alma, así que solo puedas buscar ayuda en videos perturbadores, que puedan ayudarte a formar aquellos temores que tanto anhelas. Y cuando la fantasía se vuelve tu realidad, el sonido estrepitoso de un trueno te trae de vuelta a nuestro mundo. El sonido de las gotas de lluvia que chocan contra los cristales te recuerda cerrar las ventanas de toda la casa. Pero algo te detiene. Miras la puerta abierta de tu habitación y solo puedes observar la inmensa oscuridad que existe más allá de ella. Un relámpago ilumina aquellos objetos que se encuentran a distancia de la habitación por solo un segundo. Y aunque sabes que realmente no viste nada, la duda persiste si en verdad es así. Tu mente te dice que puede que exista algo ahí. Deseas que exista algo ahí. Y al mismo tiempo, temes que se vuelva realidad aquel pensamiento. Reaccionas y recuerdas las ventanas. Ya eres mayor, y el miedo a la oscuridad quedó muy en el pasado. Pero aún así, sientes la necesidad de correr y encender la luz. Te levantas dirigiéndote a la puerta, aunque tratas de parecer calmado y caminar lento. Tu corazón comienza a acelerarse y tus pensamientos te muestran todos los horribles acontecimientos que pueden pasar si llegas a la puerta. De reojo miras como algo vuela en tu ventana y en un segundo sientes un frío terrible mientras volteas. Entonces ocurre. Un sonido estrepitoso te sobresalta. Quedas paralizado por apenas unos segundos y sientes cómo tu corazón aumenta su ritmo mientras que tu boca evoca un leve grito. El viento entró y azotó tu puerta. Te ríes de la tontería que tanto te aterró, mientras dices que todo se encuentra en tu imaginación. Sin embargo, temes abrir la puerta, pues sabes que verás la oscuridad del fondo, temiendo a lo que se pueda ocultar. O peor aún, temes que lo que veas no sea la oscuridad. Tomas valor y abres la puerta rápidamente mientras retrocedes, listo para enfrentar cualquier cosa que pueda presentarse. Y en ese instante, otro relámpago ilumina la oscuridad, y su sonido suena tan cercano que casi quedas aturdido. Esta vez tu corazón ya no puede relajarse. Escuchas los gritos de los niños que viven cerca, esos gritos de miedo y risa que hacían tus amigos cuando llovían tan fuerte como ahora, pero tú ya no eres un niño. Corres rápidamente a prender la luz, renegando que el interruptor no estuviera al lado de tu puerta. Al prenderla, parpadea un poco,
Debiste cambiar ese foco como te habían dicho. Ahora pagas por no haberlo hecho. Se ilumina la sala y el patio. Ves que no esté nada acechándote, observando que todas las demás habitaciones solo dejan ver la oscuridad. Todas menos dos, la tuya y la del fondo. La tuya está abierta y la luz deja ver una gran parte de ella. Sin embargo, la del fondo, la de tus padres, está cerrada. Claro, el viento también debió haberla cerrado, y a pesar de que en ella la oscuridad no se aprecia, el miedo de abrirla es mayor al de entrar en cualquier otra. Ventana por ventana se va cerrando y foco tras foco se va encendiendo. Tienes miedo y sigues negándolo, ¿verdad? No hay nadie en la casa, solo tú, pero aún así quieres parecer valiente frente a tu mente. Solo una más, te dices, mientras caminas a la habitación cerrada. La abres estrepitosamente, prendes la luz y observas todo. No hay nada. Un respiro de alivio basta para tranquilizarte. Caminas a la ventana. Todo está mojado. Sabes que te matarán por eso, pero aún así no te importa. Estás a salvo. Cierras la última ventana y das vuelta a la puerta. Camino a la habitación te ríes de lo ocurrido, pensando en lo que dirían tus amigos cuando le cuentes esta anécdota. Pero tus pensamientos son interrumpidos por otro trueno. Ya no temes, ya escuchaste demasiados. Y aún así, descubres que la noche no ha terminado. Las luces se apagan en un segundo, mientras el eco del trueno suena cada vez más lejos. La luz se fue. Corres rápidamente a tu habitación sin preocuparte de lo que podrías pisar o con qué caerte. En cuanto entras, cierras la puerta y le pones seguro. Todo está oscuro y el miedo crece cada vez más. Usas tu celular para iluminar cada parte de la habitación. Qué bueno que tiene linterna, piensas mientras tus ojos empiezan a distinguir siluetas. Revisas con temor el armario, debajo de tu cama, cada rincón. Quieres asegurarte de que estás solo. Después, subes a tu cama de un salto, te tapas como cuando eras pequeño. ¿Recuerdas? Cuando veías películas de terror a la mitad de la noche. La luz de tu celular no ilumina toda la habitación. Lo más lejano se impregna con las sombras y lo desconocido. Es tu habitación. Es mi habitación. Mi refugio. Mi mente. El único lugar donde todo es seguro. Y aún así, no me siento seguro. Mi computadora aún tiene carga. La abro y reviso el último que vi. Estaba leyendo una historia. La página sigue abierta, aunque sé que si la recargo, no aparecerá nada. Así que lo dejo todo como está y continúo leyendo. Solo escucho las gotas cayendo y alguno que otro trueno. Todo está tan silencioso. Mi habitación no me da confort. Veo sombras moviéndose a los lados de la pantalla y cuando miro solo son objetos inmóviles que están allí, al fondo. Mi oído se agudiza esperando escuchar algún sonido diferente, algo que pueda ser lo último que escuche, pero nada, no ocurre nada. Pasa el tiempo, la luz no vuelve y todo parece eterno. La lluvia se acaba. Abro la ventana y observo la noche como los últimos relámpagos caen. Escucho cómo se abre la puerta de mi casa. Ya llegaron, me digo con alivio. Y al mismo tiempo, la luz se enciende. Escucho los pasos acercándose a mi cuarto. Sé que me regañarán porque el piso de la casa está todo lleno de agua. Tendré que limpiar, pero no importa. No estaré solo. Intentan abrir la puerta de mi habitación sin conseguirlo por un segundo. El teléfono suena encima de mi escritorio y lo tomo mientras grito «¡Voy!» para abrir mi puerta. Contesto al mismo tiempo que quito el seguro de mi cuarto y voy abriendo la puerta. ¿Bueno? Hijo, el carro se descompuso y tuvimos que pedir una grúa. Vamos a tardar un poco más en llegar. Duérmete temprano y espero que hayas cerrado todas las ventanas como te dije. Llovió muy fuerte. Matías era un niño de 8 años. Como todos los niños, él tenía miedo a la oscuridad y a los monstruos. Nada fuera de lo común. Desde muy pequeño sus padres afirmaban que él tenía una gran imaginación. Cuando jugaba con los muñecos, se imaginaba diversos escenarios en los que los muñecos
representaban diferentes personajes con diferentes roles, mientras él mismo era el creador, el jefe de los mundos, como si de un dios se tratara. Cuando veía películas de acción en el cine, al llegar a casa las recreaba, inventaba diferentes finales o modificaba el guión de estas películas. Pero cuando llegaba la noche, se imaginaba diversas criaturas con intenciones hostiles que salían de su armario. En este aspecto, Matías lo llevaba demasiado lejos. Muchas noches los padres no podían dormir porque escuchaban a Matías llorar desconsoladamente, asegurando que habían monstruos en su armario. Naturalmente sus padres revisaron el armario y le demostraban que solo era producto de su imaginación. Incluso, a veces sus padres le dejaban dormir con ellos. Este miedo nocturno se extendió durante años y la madre de Matías se vio obligada a llevarlo al psicólogo para que lo tratara. El psicólogo, después de intentos fallidos por quitarle el miedo, aconsejó a su madre que le comprara un peluche para usarlo como amuleto, asegurándole que todo estaría bien si sentía que había alguien con él protegiéndolo. Sus padres quedaron impresionados al ver lo eficaz que resultó esto, ya que no solo el niño dejó de llorar por las noches, sino que también se veía mucho más feliz que de costumbre. Parecía increíble cómo algo tan sencillo podía detener el miedo de un niño. Pasaron los años y Matías cumplió los 16 años y aún dormía con su peluche, incluso cuando iba de viaje. Sus padres creyeron que ya era suficientemente maduro como para dejar de dormir con ese peluche. Fue su madre la que habló con Matías sobre ese tema. Matías era maduro, responsable e inteligente. Debido a esto, su madre no se esperó el jadeo que armó Matías entre gritos y llantos para evitar que su madre le quitara el peluche. Su madre, avergonzada, le gritó: ¿crees que tus amigos también duermen con peluches? Tienes 16 años, así que compórtate como un adulto que eres. Su madre le arrebató el peluche a la fuerza y Matías se puso a llorar. Un poco inmaduro para tener 16 años, ¿no? Aquella noche, Matías no pudo dormir. Llamó a su madre para pedirle que le devolviera su peluche y ella, medio dormida, le dijo con un tono despreciable que madurara de una vez, que ya era un pequeño adulto. Matías volvió a la cama aterrorizado. Sus lágrimas eran cada vez más abundantes hasta que se quedó en shock al darse cuenta que aquello que había en el armario estaba furioso por haber estado tanto tiempo reprimido y a la vez feliz de quedar libre. La mañana siguiente, la madre de Matías lo llamó para que bajara a desayunar o llegaría tarde al instituto, pero no hubo respuesta. Después de llamar a Matías unas 10 veces al menos, lo inusual, ya que Matías solía bajar a la primera llamada, la madre decidió ir al cuarto a despertarlo ella misma. Su madre no supo cómo reaccionar al ver las paredes de la habitación de Matías. Estaban llenas de sangre y con restos de entrañas, intestinos y carne. Justo a los pies de la madre se hallaba una pierna y el resto del cuerpo no estaba a la vista. Aunque la madre dedujo dónde estaba, ya que había un rastro de sangre que llevaba desde la cama de Matías hasta su armario, que se encontraba cerrado.